son las 3. Vamos a tratar de ser puntuales. Juan José. Como siempre. Juan José Correa, qué maravilla. Bienvenido, Juancho. 601 y después el número de teléfono. Sí. Bueno, vamos a comenzar nuestra reunión y entonces voy a tratar de ponerlos a todos en silencio para que empecemos nuestra sesión. Esta es la sesión 167 y como cosa rara tenemos un nuevo sistema. Hoy tenemos un artículo que nos hemos propuesto analizar sobre inteligencia artificial. Y les recuerdo, esto fue resultado de la última reunión que tuvimos con el doctor Valencia y Gabriel sobre la universidad y la virtualidad, y nos hablaron de este artículo de Yuval Harari. Lo guardamos y planeamos esta reunión. Con ese artículo nos comprometimos a intercambiar percepciones y hacer una lectura crítica compartida de esas ideas. Pero luego de enviar la invitación, Rodolfo Ramón de Roo nos envió otro artículo sobre las controversias que Yuval Harari ha suscitado en el medio, de profesionales y de especialistas. Entonces, con base en esos dos artículos, les propongo la siguiente dinámica para esta reunión, sujeta a que la podamos cambiar. Primero, quienes tengan preparado alguna síntesis o algún comentario o breves puntos para intervención, les pido que me lo dejen saber ya para registrar el orden de participaciones, de manera que si hay alguien que preparó alguna cosa adicional, yo sé que Hernando lo hizo, sé que Vicente Alcalá también lo hizo y que Goyo también hizo algo. Pedro, también tienes algo, ¿no es cierto? Ok, entonces... sí, Gabriel. Vamos a poner aquí a Pedro Benítez. Y si hubiera algún otro que ha preparado algo para comentar con los demás, le vamos a dar prioridad a esos comentarios. La idea es que podamos hacer esos comentarios en 5 minutos máximo. Miren, de la reunión anterior recibí múltiples comentarios como un llamado de atención a mí por haber permitido que algunos se extendieran mucho más del tiempo máximo, causando frustración en muchos de ustedes. Y de verdad pido disculpas por no haber parado. Tuve mis razones para no hacerlo, preferí hacerlo personalmente y hablamos con las personas que lo hicieron y ya no creemos que sea necesario tomar decisiones drásticas en el futuro, como cerrar el micrófono, pero si es necesario, lo vamos a hacer. Soy consciente de que hay mucha gente que se siente incómoda cuando se pasan las reglas de los 5 minutos. La única excepción que vamos a hacer es Hernando Bernal, quien nos ha ofrecido unas reflexiones iniciales sobre la inteligencia artificial, que creo que nos va a ayudar a conversar sobre el artículo con mayor fundamento. Entonces, después de las participaciones, abrimos para comentarios y para aprender unos de otros. Como conversábamos hace unos minutos, estamos como decían en Antioquia, como ciego en tiroteo, ¿no? Están disparando para todas partes y uno no tiene así como mucha idea de qué es lo que pasa. Y yo creo que aquí estamos aprendiendo. Y este tema de inteligencia artificial algunos saben más, otros menos, pero es para aprender unos de otros. Entonces le quiero pedir a Hernando, si les parece, o si no hay alguna otra idea, que nos presente lo que preparó para nosotros. Yo tengo también una partecita, pero lo dejo para el final. Después Goyo, después Vicente, después Pedro, y esos los que prepararon. Y los que no hayan preparado, entonces abrimos y conversamos sobre esto. De nuevo, máximo 5 minutos de intervención con el objetivo de que podamos conversar con cierta agilidad. Entonces, Hernando, adelante, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Darío, y un saludo muy especial a todos ustedes. Realmente, yo quisiera simplemente tratar de darles a ustedes como un estado del arte en relación con la discusión
sobre el futuro de la inteligencia artificial. Y hay dos grandes tendencias. Una tendencia que la podríamos llamar la tendencia bioconservativa y otra tendencia que se podría llamar la tendencia tecnoradical. Los que están en la tendencia tecnoradical, y un poco Harari es parte de eso, piensa que va a llegar un momento en el cual la inteligencia artificial va a desplazar en cierta forma, o por lo menos va a dominar el manejo de la inteligencia humana. O sea, dentro de estos pensadores, Harari menciona, y es muy conocido, un señor que se llama Kurzweil. Él dice lo siguiente: va a llegar un momento en el cual va a existir una inteligencia común, a la cual él llama singularidad, en la cual, a través de una serie de mecanismos, el cerebro humano se va a conectar y va a trasladar todo su pensamiento hacia esa matriz de que llaman singularidad, en un proceso que llaman upload, y a su vez va a recibir órdenes y va a recibir la posibilidad de tomar decisiones de parte de esa matriz. Ese, diríamos, es el caso límite y está señalado por ese señor Kurzweil, que como su nombre lo indica, pues es una persona que es un técnico, es radical en cuanto a lo que significaría la tecnología. Por otro lado, pues existe una tendencia que la llamada bioconservadora. La persona que realmente ha trabajado más este tema, pues ha sido el señor Fukuyama. Ustedes tal vez conocen a Fukuyama desde el punto de vista de un libro que publicó hace muchos años, que se llamaba El fin de la historia y el último hombre, que es un documento de carácter más que todo político, en el cual decía que con la llegada del neocapitalismo ya se acababa realmente el proceso histórico, y por eso él hablaba del último hombre. Pero Fukuyama, con posterioridad a ese libro, fue nombrado como miembro de un comité a nivel de los Estados Unidos, un comité para tratar sobre el avance de la tecnología, y él en eso asumió una posición bioconservadora. Y la posición bioconservadora se señala por una tesis que dice que ciertamente la tecnología va a seguir adelantando, la inteligencia artificial va a seguir progresando, pero que no va a llegar ningún momento en el cual la inteligencia artificial, por decirlo así, desplace en su totalidad a la inteligencia humana, sino que siempre estará al servicio de la inteligencia humana. O sea, son las dos posiciones que yo quisiera señalar. Entonces, el primer punto que yo quiero tratar es un hecho. Por ejemplo, pues todos, a la hora, la verdad, en el momento actual se usa mucho la inteligencia artificial. Cuando una persona va manejando un carro, se pone en un contacto con el aparatico, le pregunta para dónde va y el carro le dice para dónde, y si por algún motivo se desvía, pues le vuelve a dar la orientación para que pueda llegar de la dirección de donde viene a la dirección a donde va. Ese es un caso típico de uso permanente de la inteligencia artificial. Ocurrió a finales del siglo pasado una cosa muy interesante a la cual yo quiero hacer alusión, que fue cuando la IBM hizo un programa que lo llamaron Deep Blue, o sea, el azul profundo, y le enseñó a ese computador, le enseñó a jugar ajedrez. Y ese computador le ganó entonces a Gary Kasparov, que en ese momento era el campeón mundial ruso del ajedrez. Y entonces, pues el aviso mundial que se dio fue que por primera vez el hombre fue derrotado por la máquina. O sea, aquí quedó plasmada esa imagen. Esa es la interpretación un poquito que pertenece a los que consideran que el avance de la tecnología siempre va a desplazar al hombre. Sin embargo, cuando se hizo un análisis, se encontró lo siguiente. Resulta que cuando la IBM programó al computador para que jugara con Kasparov, por un lado le mandó toda la información de cómo Kasparov jugaba, o sea, le enseñó cuáles eran los algoritmos que utilizaba Kasparov,
Y no solamente les mandaron y le pusieron al computador esos algoritmos, sino que también le pusieron los de otros grandes ajedrecistas. Y cuando se sentaron a jugar, pues lógicamente el computador le ganó. Pero si alguien se pone a analizar, lo que pasó fue que Kasparov se ganó a sí mismo, o sea, él mismo se venció a través del computador. El computador fue simplemente una herramienta que le ayudó para potencializar todavía más su mente. Y esa es la tesis fundamental que desde los bioconservadores predican, que las máquinas siguen siendo instrumentos, el computador sigue siendo instrumento, sigue siendo un medio, pero no un fin, y que los medios siempre estarán al servicio del hombre. Entonces ese es, por decirlo así, el planteamiento del problema. Sin embargo, a través de, digamos, la literatura que se va comentando, existen estas afirmaciones. La inteligencia artificial ofrece muchas promesas para la humanidad, pero también podría representar una amenaza más peligrosa que la bomba nuclear. O sea, aparece el riesgo. Con su capacidad de aprender y evolucionar en forma autónoma, la inteligencia ojo, podría superar algún día la inteligencia humana. Entonces podría volverse contra sus creadores. Ahí está el segundo elemento que yo quería señalar, que es el planteamiento del riesgo. Pero cuando se plantean los riesgos siempre aparece un tercer momento, cuando aparece un riesgo, y es cómo vamos a controlar el riesgo. Y entonces hay dos tesis diferentes para controlar el riesgo. La primera es una tesis en la cual, por un artículo que me mandó Darío ayer también, del País de España, se reúnen los gobiernos y principian a decidir cómo y hasta qué punto van a dejar que los programadores sigan programando la inteligencia artificial y dictan, por decirlo así, una política pública que será más o menos aceptada por los gobiernos dentro de sus políticas generales. Esa es una manera. Y eso es lo que podríamos llamar el control del riesgo en forma autoritaria. Pero aparece otra tendencia que la maneja un señor que se llama Gladys, que es un filósofo teórico y además de eso un físico que trabaja en universidades de los Estados Unidos, el cual dice, no lo hagamos a través de los gobiernos, sino a través de la misma inteligencia. Hagámoslo a través Te, per- te perdimos, Hernando, te de perdimos. la misma Hernando, te perdimos. ciencia. O sea, hagamos que la ciencia pero ya volvió, Ya volvió, sí. Ahora, si puedes repetir la última frase, solamente nos perdimos ya eso. volvió. Bueno, sí, es que yo desafortunadamente estoy en la finca y a veces tengo Ah, problemas. Pero entonces yo les estaba hablando de que hay dos maneras de controlar. El control por parte de una política pública o por parte del gobierno. Y lo que sugiere el señor Gladens, que es un teórico y un PhD, un profesor universitario en los Estados Unidos, el cual dice, mire, trabajemos con la inteligencia artificial y veamos qué efectos produce. Y cuando sepamos los efectos que produce, entonces ahí sí produzcamos las políticas públicas. O sea, no produzcamos una política pública para controlar a los científicos, sino que utilicemos a los científicos con sus datos y sus evidencias para poder desarrollar una política pública. Los artículos de Gladen se refieren básicamente al análisis que él hace sobre cómo el uso de la inteligencia artificial está transformando a las empresas, principalmente en lo que tiene que ver con el tema del empleo. Y a mí me parece, yo personalmente, yo me voy un poco por el lado bioconservativo, que ese debiera ser el sistema. Antes de producir políticas públicas, ojalá tuviéramos evidencia de cuáles son los efectos reales que se están produciendo en esas políticas públicas. Entonces ahí llegamos ya a la manera como se podía controlar. Ahí yo quisiera trabajar, dar una idea más, y es que en el fondo
el control mismo va a depender de los humanos. Y voy a decir lo siguiente. En el articulito que yo escribí, que yo te le había mandado a Darío, y les decía lo siguiente. La inteligencia artificial consta de dos elementos. Es decir, eso también utilizando un poco lo que fue el manual de inteligencia artificial que publicó el MIT a finales del siglo, a finales de los años 80 y comienzos de los 90, en el cual decía, la inteligencia artificial consiste en hacer que las máquinas aprendan a pensar. A eso lo llaman machine learning. Entonces, se trata de dos cosas. Primero, dotar a una máquina con la posibilidad de tener unos circuitos que le permitan reproducir una forma de pensamiento. O sea, esa es la segunda cosa. Entonces hay un hardware y hay un software, como diríamos, en lo que es la inteligencia artificial. Entonces, realmente lo que ha ocurrido desde esa época en que se escribieron los manuales hasta ahora es increíble, porque la capacidad de acumular información se ha multiplicado en una forma infinita. Y además, para las máquinas, ha ocurrido una cosa, y es que la capacidad de procesamiento, o sea, la capacidad de interrelación, a través de una cosa que llaman quantum computing. Yo no soy experto en la parte técnica, pero yo sé que existe eso, pues hace que un computador de esa magnitud pueda establecer millones y millones de interrelaciones en nanosegundos, ni siquiera en segundos, sino en segundos. Y entonces en eso está superando realmente a la inteligencia humana. Pero la pregunta, hay dos preguntas que nos hacemos. Los bioconservadores, porque me considero dentro de ellos. ¿Quién es el que programa realmente el sistema mediante el cual el computador va a establecer las correlaciones? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿podría existir una fuente de energía que fuera de tal manera eterna que le permitiera al computador que no le quitaran la corriente? Porque si uno desenchufa al computador, pues le está quitando la corriente. Entonces, fíjense que hay dos problemas ahí que hay que solucionar y que significan desde nuestro punto de vista bioconservador que por lo menos podemos mantener el manejo del problema. No vamos a poder competir con la máquina, porque la máquina puede llegar realmente con esos dos elementos, de una memoria a través de la nube, en donde a través también de otra serie de sistemas como el blockchain se pueden clasificar los datos desde su llegada para que puedan ser analizados. Eso lo van a poder hacer cada vez con mayor velocidad, pero siempre la pregunta es, ¿quién diseña la máquina? Si la máquina pudiera diseñarse a sí misma, entraríamos en el problema de la máquina autónoma. Pero a esa máquina autónoma tendría que diseñar no solamente su propio hardware, software, sino su propio hardware, porque tendría que crearse su propia fuente de energía. Nosotros pensamos, nosotros los humanos, porque tenemos bio, o sea, porque comemos por la mañana, deglutimos, porque a la hora de la verdad tenemos un metabolismo que nos permite mantenernos vivos, y ese mantenernos vivos en el cuerpo es lo que mantiene vivo el cerebro. ¿Cómo va a ser autónoma una máquina que depende solamente de esos elementos de energía? Yo estoy planteando problemas simplemente para la discusión que vamos a tener de aquí en adelante. Pero la discusión llega a un último punto, que es lo que yo quiero señalar, que es el punto filosófico. Resulta que los que están en el tema de la tecnología radical dicen va a llegar un momento en el cual la historia, o sea, la historia no solamente la van a narrar, sino la van a hacer las máquinas. Y ese es el sentido del artículo de Harari. Harari dice, realmente la historia humana la están narrando en este momento y la van a seguir narrando y va a llegar un momento en el cual la historia humana la va a narrar es las máquinas. Luego no vamos a tener humanidad, sino maquinalidad. Y entonces, en ese momento, el ser humano perdería su propia autonomía. Y ese es el problema que en este momento están discutiendo a nivel ético en algunos sectores de Europa, principalmente en Oxford, donde hay un instituto especializado para ese problema
y en Alemania, en Bielefeld, donde hay un señor que se llama Zoltan Boldizar, que está trabajando sobre el tema de lo que es la ética misma, de lo que sería la humanidad versus la maquinalidad. Pues mira, Darío, esto es lo que he visto y es lo que yo quisiera plantearles a todos los colegas. Pues es muy rápido, yo tengo una literatura muy completa porque me ha gustado mucho el tema y le he metido con profundidad, pero a la hora de la verdad, pues simplemente lo que quiero es darles un comienzo para que principiemos a discutir. Gracias, Qué, Darío, y mar- gracias a todos ustedes por la paciencia. qué maravilla, Hernando, qué maravilla de introducción nos has dado para este tema. Yo creo que eso de que te llames bioconservador es pura mentira. Eres de los más avanzados de todos los que yo conozco y te digo que para mí eres un modelo de cómo probablemente eres de los más decanos, por no decir viejos de este grupo, y nos estás dando un ejemplo de estar al día en esto, que es lo que deberíamos estar todos tratando de llegar. Nos estás dando un baño de sabiduría. Mil gracias, Hernando. Creo que esta ha sido una introducción espectacular y me propongo sacarla del contexto y publicarla en el blog en un articulito especial, porque creo que vale la pena para nosotros. Bueno, Apoyo seguimos total. con... Ok, perfecto. Y a las órdenes de ustedes. Excelente, excelente esto. Segunda opinión, y vamos a oír varias y después nos conversamos de lo que nosotros estemos pensando. Goyo, tienes la palabra. ¿Me podrías poner en pantalla el texto? Te voy a poner en pantalla el texto. Un segundito. Lo mío no es tan acabado ni tan elaborado. Eso es una opinión muy filosófica sencilla. No te preocupes que aquí todo eh, está entrando. ¿Se ve Crécelo un poquito, algo? por favor. Voy a Crécelo un poquito el crecerlo. tamaño para que... Eso, Ahí, perfecto. Muy bien. ¿está bien ahí? Ahí está muy bien, muy Muy bien. bien. Bueno, Dale, pues. entonces lo llamé un algoritmo llamado sentido común. Leyendo los dos escritos que sirven de base para nuestra tertulia de hoy, recordé un aprendizaje viejo que quiero compartirles. Es de mi época de filósofo, entrenado por Jaime Barrera y este a su vez por Bernard Lonergan. Hoy lo podemos llamar el algoritmo del sentido común, que viene instalado en nuestro ser humano desde un comienzo y que puede ser desarrollado durante todos los años de la peregrinación por este planeta. Entendemos por sentido común aquel tipo de conocimiento que relaciona nuestra subjetividad con los objetos a través de los sentidos. Se distingue de la ciencia, conocimiento que relaciona los objetos entre sí a través de instrumentos. Pienso que dicha relación puede clasificarse con 5 objetos de conocimiento: el propio cuerpo, la mente, la naturaleza, la sociedad y la historia. Enunciemos algunos temas referidos a cada uno de ellos dentro del tiempo disponible hoy. Los temas del sentido común del cuerpo humano pueden ser, entre otros, el aire, el agua, los nutrientes, los movimientos, las posturas, la higiene y la salud, que atiende el buen funcionamiento de células, tejidos, órganos y sistemas. Para la mente humana, el sentido común proporciona temas como la percepción, el lenguaje, la experiencia, las emociones, la inteligencia, la razón, la decisión, la comunicación, la responsabilidad, la memoria, se me olvidó ponerlo en su momento, y las acciones basadas en valores. Con respecto a la naturaleza del sentido común, nos lleva a pensar en la energía, la atmósfera, las aguas, los minerales, los terrenos, la vegetación, los animales, la temperatura y todo aquello que puede garantizar nuestra supervivencia en este planeta. Para nuestra relación con la sociedad, el sentido común nos habla de la producción de bienes y servicios, la construcción de comunidades, el conocimiento colectivo,
el orden social, la educación, la tecnología, la salud y la armonía de todos los sistemas. Finalmente, el sentido común se acerca a la historia para comprender sus narrativas, las lecciones del pasado, las proyecciones del futuro y el sentido que puede trascender la condición efímera de la humanidad. La narrativa propuesta por Harari en sus obras es un buen ejemplo de un sentido común, el suyo, alimentado en largas horas de meditación, pero cuyo sustento científico nos deja muchas dudas. La intencionalidad de su narrativa puede servir a la justificación del capitalismo de la vigilancia, como lo llama Shoshana Zuboff. Mi invitación final es a que cada uno reconozca su propio sentido común y lo comparta con los demás. Maravilla, Goyo. Excelente contribución en este mismo tema y creo que nos pone a pensar. Gracias, Goyo. Igualmente será publicado tu contribución. A ver, tenemos otro, el tercero es Vicente. Vicente, ¿estás por ahí? ¿Quieres que ponga tu lectura o quieres que lo lea yo? ¿Qué prefieres? No te oigo. Como estás en silencio, estoy asumiendo que prefieres que lo lea. ¿Sí? Muy bien. Entonces, voy a leer el artículo que trae Vicente o que envió Vicente para nosotros. Ok, dice Tertulia Harari, inteligencia artificial. A Vicente sugirió si Hernando podía leerlo. ¿Tú crees leerlo, Hernando? Pero tendrías que liberar tu micrófono. Sí, puedo leerlo con mucho gusto. Dale. Tertulia Harari, inteligencia artificial, Narayanan. Antes de leer los artículos de Harari y de su contradictor, pienso por la lectura de otras obras de Harari que él tiene unas metáforas brillantes, pero como ejemplos ilustrativos de lo que quiere decir. Sin embargo, ya más a fondo hay que leerlo con mayor criticidad, pues puede ofrecer como un veneno saborizado en algunos textos. Concretamente, la denominación de sistema operativo de la civilización humana me suena a venta de ideas camufladas con una imagen engañosa. Asemejar a un sistema operativo la complejidad del conjunto de inteligencia, libertad y desarrollo histórico de la civilización humana me parece una transposición errónea, por decirlo menos. Mucho más fuerte es la expresión que alcancé a leer en la primera página del artículo de Narayanan. El autor más vendido es un talentoso narrador y orador popular, pero sacrifica la ciencia por el sensacionalismo y su trabajo está plagado de errores. Me quiero concentrar en los dos artículos, pues a veces hay mucha distancia entre lo que dice un pensador y la presentación o comentarios que sobre él hacen otros escritores, periodistas o no. ¿Quién escribe este artículo? ¿Es el mismo Harari? Parece que no. Entonces, ¿quién es el autor? Me parece que no es Harari porque las expresiones YNH argumenta y dice Yuval Harari argumenta y dice el historiador y filósofo, parecen indicar que es un tercero que habla de Harari, a no ser que se trate de un truco literario para poner en boca ajena lo que él mismo quiere decir. Esta pregunta que yo me hago queda corroborada por el final del artículo. ¿Este texto ha sido generado por un humano? ¿O lo fue? Además, la última nota al pie de la página dice, Noel Yuval Harari es historiador, filósofo y autor de, que parece de un tercero que lo reseña. Este texto fácilmente puede haber sido escrito por la inteligencia artificial. Al terminar de leer el artículo me parece muy aceptable, muy bien elaborado y fundamentado. Ya no me preocupa la metáfora o imagen del sistema operativo aplicado a la civilización humana. ¿Es eso una comparación? Lo leo como advertencias o riesgos razonables.
Mi comentario es al artículo en cuestión, no a sus obras. Esto que digo es antes de leer el segundo artículo. Ahora, ¿qué dice el segundo artículo? Este sí identifica al autor Dorshahana Narayanan. El artículo relata varias preguntas que le hicieron a Harari en diversos momentos y las respuestas que dio. No entiendo en qué está lo absurdo de la pregunta. ¿Eres alguien que practica vipassana? ¿Esto te ayuda a acercarte a la fuerza? Es ahí donde te acercas a la fuerza que justifique el comentario de que contestó sin siquiera sonreír ante lo absurdo de la pregunta. Este segundo artículo mezcla afirmaciones de hechos, sus libros bestseller, con opiniones negativas sobre Harari, populista de la ciencia. Dice que sus narrativas están en gran medida limpias de matices o dudas, pero yo leo por lo menos 4 dudas en su libro Homo Deus, al hablar de los deseos humanos de inmortalidad, felicidad y divinización. Es probable, es posible, probablemente podríamos esperar. El autor hace una serie de rectificaciones a afirmaciones de Harari en sus libros y en sus entrevistas. No encuentro comentario específico al artículo actual de Harari y es obvio porque este segundo artículo es anterior al de Harari. Yo no hago apología de Harari, veo sus verdades y sus errores, solamente alcancé una parte del segundo artículo y digo lo que acabo de decir. Escucho ahora los análisis y apreciaciones de mis compañeros y amigos mientras termino de leer y discernir. Muchísimas gracias, Hernando. Gracias, Vicente. Creo que nos va llevando en la lectura del primero, después en el segundo, y ahí seguimos. Ese es el objetivo de este diálogo aquí en grupo. Seguimos adelante. Pedro Benítez. Pedro, te escuchamos. Libera tu micrófono. Correcto, yo no te mandé el artículo, pues lo que escribí realmente son unos comentarios, digamos, no muy elaborados sobre esto y lo voy a permitirme leerlo a Dale. ustedes. Primero les doy un saludo muy especial a todos. En primer lugar, gracias por difundir e ilustrarnos por estos importantes artículos sobre un tema que por estos días es cada vez más presente en nuestras vidas. No cabe duda que todos tenemos contacto de una u otra manera superficial o profundamente con este tema. Quiero aclarar también a ustedes, queridos amigos, que no llegué a tener los estudios de filosofía que muchos de ustedes tienen y que seguramente van a aportar muchas más luces profundas sobre esta discusión. Me pareció muy interesante tener los dos artículos, el de Harari y el de su crítico. Esta visión crítica es importante porque el artículo de Harari me parece en varios puntos devastador. Su crítico es muy severo sobre varias visiones de Harari e incluso creo que llega a descalificar, por lo cual tampoco me parece exagerado. No me siento en la capacidad de profundizar mucho sobre esta crítica, sin embargo me parece que el artículo de Harari destaca varias cosas que al menos nos crean inquietud, como por ejemplo el aspecto educativo y los retos que se tienen en las escuelas y universidades frentes al chat GPT, por ejemplo. Otro aspecto importante de destacar es que debemos ser críticos y cuidadosos sobre mucha información que nos llegue y verificar bien sus fuentes antes de terminar manipulados o mal informados. También estoy de acuerdo con Harari en el sentido de que debemos respondernos la pregunta de cómo asegurarnos de que las nuevas herramientas de inteligencia artificial se utilicen para el bien y no para el mal. En otro aspecto en que estoy de acuerdo con él es el tema regulatorio del tema de inteligencia artificial. Al parecer ya hay iniciativas en varias partes del mundo trabajando en esto. Hernando nos dio una muy buena ilustración sobre el tema. En paréntesis, al ver las dimensiones que el tema está tomando. Es también importante dentro de esto la exigencia de controles de seguridad antes de que las herramientas se entreguen al dominio público, como lo menciona Harari. Aparte de todos estos aspectos, quiero destacar muchas partes positivas
que se derivan ya de la utilización de herramientas de inteligencia artificial. Casualmente mi empresa, que se llama Icuartil, tiene un nombre muy matemático, trabajamos el análisis de datos que se denomina hoy en día analítica. Y cada día hay más software que facilita esta labor. En las empresas y entidades, la analítica se usa en diversos campos que permiten un mejor análisis y comprensión de los datos y lleva a decisiones mejor informadas y mejora el rendimiento empresarial. Se aplica a todo tipo de industrias en forma transversal. He visto también aplicaciones, por ejemplo, en el campo de la medicina que ayudan enormemente a los médicos. A las empresas les ayuda también en optimizar sus recursos. Y así habría muchos ejemplos valiosos. Esta discusión casi que apenas se inicia. Cada día irán madurando más las cosas y ojalá tengamos unas herramientas que sean de provecho a la humanidad y no para su destrucción, como menciona Ariari también el caso de la bomba atómica. Yo quisiera ser optimista en esta visión. Hasta ahí mi comentario, Darío y amigos. Qué bien, Pedro. Otro gran aporte y ya con práctica en tu propia empresa, me parece excelente, excelente. Bueno, el último de los que tengo en lista preparado para intervenir soy yo. Digamos que preparé alguna cosita y quiero compartirla con ustedes, como siempre, en una pequeñísima presentación de PowerPoint. Me dicen si están viendo Correcto, correcto. una sola hoja. Espérate un segundito que mi Sí, computadora está anda bien, medio- está bien. ¿Así está bien? Ahora Correctísimo. sí. Sí, ahí te vemos bien. El artículo dice que la inteligencia artificial ha pirateado el sistema operativo de la civilización humana. Lo que yo hice fue usar la inteligencia artificial primero para que me diera las ideas claves del artículo. Y entonces copié eso y dije, ok, voy a dar mi reacción a las ideas claves. Y eso es lo que les voy a mostrar. Dice, las máquinas que cuentan historias tienen el potencial de cambiar el rumbo de la historia humana. Esa es una de las primeras ideas del artículo. Lo que pongo en amarillo es lo que yo creo. De la misma manera que cualquiera que se invente una historia tiene el potencial de cambiar el rumbo de la historia humana. Gente que ha inventado historias de tipo religioso, social, económico, y se vuelven famosos y cambian la historia humana. No veo por qué una máquina pueda cambiarlo, como decía Hernando, siendo creada y estimulada por un ser humano o por los seres humanos. Dice Harari, el lenguaje es fundamental para la cultura humana. Los derechos humanos, las religiones, el dinero, tiene una cantidad de ejemplos de que todo lo hacemos por lenguaje. Por eso estas inteligencias artificiales se llaman LLM. Es un lenguaje que se ha aprendido. Estoy totalmente de acuerdo. El lenguaje es fundamental. La inteligencia artificial ha adquirido habilidades para manipular y generar lenguaje, lo que le permite influenciar en nuestra civilización. Pienso yo, como cualquiera que junte información, se inventa una historia y puede influir. Cualquier mercadológico, cualquier persona que trabaja en marketing, lo único que hace es juntar una serie de información, cómo reaccionan los jóvenes ante esto, cómo reaccionan las señoras, y crea una historia. Cuando le pone el tema manipular, ya empieza un tinte en mi manera de ver, como decía el otro artículo, un poco populista. Si la inteligencia artificial supera a los humanos en contar historias, componer melodías y redactar leyes, ¿qué impacto tendrá en la sociedad? Mi respuesta, creo que tendrá un impacto positivo. Habrá y ya hay un avance acelerado colectivo. Yo lo puedo ver en mi propia vida. Es decir, yo puedo resumir cosas con una rapidez enorme gracias a la inteligencia artificial. Estoy resumiendo todos nuestros videos de YouTube con la ayuda de la inteligencia artificial. Estoy catalogando los artículos del blog con la ayuda de la inteligencia. Claro que estoy superando a lo que yo solo pudiera hacer.
y ahí me está superando la inteligencia artificial y bienvenida, ¿no? Como en el pasado yo tenía que escribir todo a mano y cuando llegó la secretaria pues me agilizó y cuando llegó el computador muchísimo más. Y cuando pude dictarle al computador, eso es inteligencia artificial. Perdón. Herramientas de inteligencia artificial como el ChatGPT pueden ser utilizadas para producir contenido político, historias falsas y escrituras para nuevos cultos. Claro, como también, en mi opinión, pueden producir historias verdaderas que producen los nuevos cultos. Los nuevos cultos le ponen verdad a esto y todo el mundo se lo traga, y si tú caes en una red social que te manda solo este tipo de información política, de derecha, de izquierda, de centro, vas a caer exactamente en una manipulación de contenido político. Si son historias falsas, te las van a meter 10 veces, y lo hemos visto, y tenemos que corregirlo, y claro, tenemos que estar al día contra eso. El culto QAnon se basa en mensajes anónimos en línea. En el futuro podríamos ver cultos cuyos textos sagrados fueron escritos por inteligencia artificial. Yo diría a Harari, en el presente también han sido escritos por mentes enfermas. Eso de QAnon está escrito, respeto lo que piensan, para mí son enfermos, radicalizar, pero para ellos pueden estar haciendo lo que ellos piensan que... Pero el tema es que esas posibilidades son reales, como decía Hernando, para el bien o para el mal. Las religiones históricamente han afirmado tener un origen no humano para sus libros sagrados, dice Harari, o resume el artículo de Harari. Con la inteligencia artificial esto podría convertirse en realidad. Mi reacción aquí, con todo perdón, es que para mí ese ha sido el problema, que las religiones han pensado siempre que tienen origen divino, y por eso cada uno piensa que su religión es la única, que las otras no sirven, y eso, en mi opinión, ha generado las guerras y polarizaciones que hoy sufre el mundo. Es mejor saber que son producidas por humanos y que sus teorías se pueden creer o no creer, pero que vino revelado por uno de los 6, 8 o 10 profetas que yo solo, y ahí estoy seguro que son enviados de Dios. Lo respeto al que lo crea, pero digo, esto es exactamente lo que ha pasado. Y en ese sentido, me aparto de la afirmación. Ideas claves de Harari. La inteligencia artificial tiene el potencial de formar relaciones íntimas con las personas, usar esa intimidad para influir en nuestras opiniones, como cualquiera que te revela una intimidad y la puede usar a favor o en contra, evidentemente. El episodio de Blake Lemoine y el chatbot de Lambda muestra cómo la inteligencia artificial puede influir en las decisiones humanas. Exactamente de acuerdo. La inteligencia artificial tiene el potencial de tomar el control de la cultura y producir historias, melodías, leyes y religiones. Aquí yo pienso que Harari está siendo populista, está exagerando y está manifestando una tendencia a perder el control. Entonces el control lo tiene alguien, ¿no? Buena pregunta. A medida que la inteligencia artificial crea nuevas ideas y culturas, los humanos podrían encontrarse viviendo dentro de los sueños de una inteligencia alienígena. Y yo le respondo, y es que actualmente no dormimos muchos bajo esos sueños parecidos creados por profetas o enviados de otra realidad. Lo pongo de esa manera, pero sí, pensamos que esos sueños son creados por otra realidad. Desde tiempos antiguos, los humanos han temido quedar atrapados en un mundo de ilusiones. De acuerdo. Este artículo lo comprueba una vez más y casi siempre lo estamos. La inteligencia artificial nos enfrenta a estas antiguas preocupaciones, ya que tiene el poder de crear un mundo de ilusiones en el que podríamos quedar atrapados. La misma razón de la antigua afirmación. Y la última página. Es esencial regular la inteligencia artificial para proteger a la sociedad. Estoy de acuerdo. Es esencial identificar siempre al autor, sin regular lo que escribe, como ahora. Y yo pienso que una cosa muy práctica y que creo que están analizando ahora es que todo lo que sea producto de inteligencia artificial tenga producido por
ChatGPT producido por la... Y tú crees o no lo crees, pero es producido por identificado. No es una cosa que lo escribió, vino del cielo. La inteligencia artificial podría influir en nuestras conversaciones y decisiones, lo que podría amenazar la democracia. Y yo pienso que ahora cualquiera puede influir en conversaciones y decisiones, y lo hemos visto, y eso no es amenazar la democracia, es precisamente contribuir a otra opinión. Harari sugiere que la inteligencia artificial debería revelar que es una inteligencia artificial para proteger la integridad de nuestras interacciones. Totalmente de acuerdo. Conclusión. Es crucial reconocer y abordar los peligros potenciales. De acuerdo. Un poquito de populismo. Necesitamos actuar rápidamente para regular la inteligencia artificial y garantizar que se utilice para el bien de la humanidad. Totalmente de acuerdo. Y lo que está pasando, que mencionaba Hernando, es que en este momento en Europa están reunidos, comenzaron la semana pasada y están aún las grandes figuras del mundo de la tecnología. Está Elon Musk, está el de Microsoft, Bill Gates, están representantes de los gobiernos, la vicepresidenta, están inclusive gente de la China, para ver qué hacen, no para regular y controlar, como decía Hernando, sino para decir qué tenemos que hacer, porque hay una gama muy diversa entre controlar y esperar a ver, y ya después controlamos y regulamos cuando veamos los resultados. Esta es mi intervención, estas son mis contribuciones a este artículo. Bueno, muchas gracias. Ahora, entonces, lo que tenemos es simplemente abrir a levantadas de mano, comentarios, si alguien quiere añadir algo de lo que ha aprendido, de lo que quisiera contribuir afuera de los que hemos preparado alguna cosa. Adelante. De nuevo, los 5 minuticos, por favor, como máximo. Reinaldo. Libera tu micrófono, Reinaldo. Gracias, Darío, por ese excelente resumen, sobre todo gracias a GPT, que te lo hizo maravillosamente bien y nos permite pues tener más precisiones. Pido disculpas por mi intervención de la vez pasada, que me alargué exageradamente. Prometo no alargarme, lo tengo escrito en menos de 5 minutos. Pensando en todo esto, se me ocurrió pensar cuáles podrían ser uno de los criterios fundamentales que pudiéramos usar para orientar el desarrollo de la inteligencia artificial, y se me ocurren los siguientes. Voy a leerlos. Si la inteligencia artificial puede autoevolucionar, como hay esa presuposición que lo puede hacer, sin control del hombre, es más humano no llevarlo a ese estadio de desarrollo. Primer criterio. Si la inteligencia artificial puede ser regulada, 3 leyes de la robótica que propuso Isaac Asimov, el padre de la ciencia ficción de Estados Unidos, que se los recomiendo, un ruso absolutamente extraordinaria, son las siguientes, y son 3 leyes perfectamente aplicables. Un robot no hará daño a un ser humano, ni por inanición permitirá que un ser humano sufra daño. Segunda ley, un robot puede cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Tercera ley, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera y segunda ley. Parece que son 3 leyes magníficas de aplicar al control de la inteligencia artificial. Entonces, es bienvenida la inteligencia artificial así, pues estará siempre al servicio del hombre y su objetivo de existencia es de servirnos, no es de suplantarnos. Tercera idea. Si la inteligencia artificial puede llegar a hacernos daño, es mejor no seguir desarrollándola. Y eso lo tomamos nosotros la decisión. Si la inteligencia artificial puede contribuir a mejorar las condiciones de vida de la humanidad sin sustituir al hombre en sus actividades esencialmente humanas, que sea bienvenida. Quinta
el hombre está creado para desarrollar lo mejor de sí mismo en favor de los demás. Una máquina como la inteligencia artificial está creada para servir al hombre en su desarrollo integral, no para sustituirlo. Está en nuestras manos el que dejemos una inteligencia, en que diseñemos una inteligencia artificial que nos ayude a ser mejores seres humanos, no a sustituirnos. Gracias, Reinaldo. Muy bien, muy bien. Me parece muy inteligentes tus reglas o tus sugerencias y espero que los que están reunidos en Europa ojalá las tengan en cuenta. Jorge Luis, adelante, después Laureano. Adelante, Jorge Luis. Gracias. Yo voy a poner como titulares de todo lo que me ha provocado esto, ¿no? También he estado siguiendo muy de cerca, he leído bastante, no tuve tiempo para escribir algo, pero quiero, lo que me queda como en el aire, quiero manifestarlo. Lo primero, no creer en gurús. Cuando viene una persona como Harari, absolutamente, digamos, preponderante, imponiendo su manera de pensar con una inteligencia bárbara, me da desconfianza. Y creo que es el primer aprendizaje que tengo de esta reunión. Es decir, creo que hemos bajado a Harari a la tierra. Y sobre todo sus observaciones, como hablando con Harari, Darío, me parecen muy ricas. Hay que desconfiar de los gurús. Segundo, veo un grandísimo problema en el control de la inteligencia artificial. Que fíjense que está cumpliendo un año, ¿ah? Digamos, el GPT está cumpliendo un año. Todavía no le salen los dientes. Y ya se nos está comiendo la mitad de la población. Es que, uno, la velocidad con la que está operando justamente la inteligencia artificial generativa supera cualquier capacidad humana de control. Los gobiernos están corriendo, como decía Darío, en Europa ahora mismo ver cómo regulan. Y acabó de pasar en España, creo, la suplantación de pornografía infantil, donde alguien hizo una con sus compañeritos y compañeritas de clase y superpuso con inteligencia artificial sus cuerpos, y eso no está regulado, ni a nadie se le ha ocurrido regularlo. Y así cada vez más la velocidad con la que progresa la inteligencia artificial está en contraposición con la posibilidad de regulación. Más aún, cuando se reunieron los capos de todas estas empresas, se acuerdan de hace un año, ¿cierto? Muchos dijeron, el GPT no debió haber salido todavía. Entonces, la gran preocupación que yo tengo es que estamos en manos de las grandes compañías. Estamos en manos de compañías que lo que quieren es el lucro, no el desarrollo del ser humano. Y eso es lo que me parece, es como el gran debate. Leí otro artículo de Yuval Harari donde tiene mucha razón cuando dice, nosotros deberíamos estar recibiendo regalías, nosotros, toda la población humana, porque el GPT se ha desarrollado es con nuestros conocimientos. Nadie nos ha dado las regalías. ¿A quién se la cobramos? ¿Ya? Y entonces, esa es una gran preocupación. Estamos en manos, si el GPT no nace por generación espontánea, estamos en manos de grandes compañías que tienen intereses demasiado reducidos, digámoslo, para decirlo de alguna forma, que supera absolutamente cualquier posibilidad de control, ¿no? Esa es me parece que me parece que ese es el centro del debate, es de realmente quién tiene el poder. Muy bonito lo que acaba de decir Reinaldo, pero ¿quién maneja ese poder? ¿Quién decide? ¿Qué organismo centralizador hay que ponga, por ejemplo, digo yo, terminan y con eso terminan los gobernantes de Europa de hablar de la regulación? Te estoy seguro que en 2 años esa regulación va a quedar obsoleta. Entonces, estamos realmente en un verdadero problema de control de cosas que hemos generado nosotros mismos. Qué bien, Jorge Luis. Qué buena intervención.
aquí nos vamos enriqueciendo. Laureano, adelante, y después Gabriel. Buenas tardes. Empiezo por felicitar a los expositores. Todos han hecho planteamientos brillantes. Ha sido supremamente interesante escucharlos. Yo cómo veo todos estos desarrollos de la inteligencia artificial, siempre y cuando sean regulados y teniendo en cuenta que los riesgos son muy grandes, en parte porque todo se acelera cada vez más. O sea, la ciencia, a medida que tiene herramientas, descubre más, hay más innovaciones, y eso implica en sí mismo un riesgo muy grande. Dicho esto, partiendo de la base de que poco a poco se va a ir regulando y que poco a poco vamos a ir aprendiendo de los errores, aún así pienso yo que no es solamente conveniente todos estos desarrollos, sino que son necesarios. Me explico. Partamos de que el ser humano es básicamente, tiene tres características que lo definen, que es los humanos somos diversos, venimos en muchas formas, en muchos géneros, somos competitivos por naturaleza porque el instinto de supervivencia nos ha hecho competitivos, y somos limitados. Limitados quiere decir que cometemos errores, hasta el más brillante se equivoca. Estas, digamos, son tres características generales, podrían pensarse mucho más. Entonces, los que estamos creando la inteligencia artificial somos diversos, competitivos y limitados, pero esa inteligencia artificial probablemente vaya a ser menos diversa, más competitiva que los humanos y menos limitada. Entonces, los humanos somos diversos, competitivos y limitados, pero lo que estamos creando, pienso yo que va a ser sobre todo más competitivo, por eso se va a utilizar para la inteligencia militar, por eso se va a utilizar para hacer desarrollos tecnológicos, por eso se va a utilizar para tener la última medicina, etcétera, etcétera. Dicho esto, pues los seres humanos son los que creamos la inteligencia, entonces los algoritmos que vamos diseñando llevarán nuestra impronta, llevarán como un sello allá que dice. Tendrá de todas formas las mismas características de los seres humanos que los vamos creando, pero sí pienso yo que serán más competitivos y sobre todo menos limitados. ¿Por qué menos limitados? Porque pues la máquina es la máquina, y la máquina si tiene un instructivo de que, por ejemplo, si un algoritmo es el que está haciendo de juez, pues a ese no va a haber quien le meta ningún cuento y él va a aplicar la ley a rajatabla. En ese aspecto él va a ser más psicorrígido, digamos. En ese aspecto va a ser menos limitado. Y eso es lo que estamos enfrentando. Miremos, por ejemplo, en el campo de la digitalización, donde ahora circulan millones de datos que permiten, al ser digitalizados, permiten ser explotados a través de la ciencia de datos, como bien se ha mencionado aquí. Pero también volvamos al punto principal, la humanidad, a medida que se acelera la historia, y por eso quiero decir se aceleran los desarrollos, ¿no? Las ciencias, los desarrollos de la civilización, pues las necesidades son inmensas. Miramos, por ejemplo, el calentamiento global, el riesgo climático que afronta la humanidad. Solamente dicen los entendidos, según he leído, que a través de la computación cuántica, que está basada en la mecánica cuántica y que va a multiplicar no sé por cuántas veces la capacidad de un computador, va a ser posible desarrollar modelos climáticos que realmente arrojen luz sobre todo lo que estamos viviendo del clima. Todavía hay una cantidad de áreas oscuras, solamente a medida que van sucediendo cosas dicen, pero ahora esto sucede así. Bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo concreto donde la inteligencia artificial y la ciencia de datos y los algoritmos nos han ayudado es en el desarrollo de vacunas y en el desarrollo de la ciencia médica. Sin los modelos estos los modelos que permite la digitalización y los estudios de los datos, no hubiera sido posible desarrollar las vacunas contra el COVID en semanas. O sea, las vacunas, como ustedes saben, se desarrollaban en 10, 12 años, mientras las desarrollaban, las presentaban, les aprobaban los protocolos, hacían las experiencias, era un proceso infinito. Con la urgencia del COVID, que solamente produjo 6 millones de muertos, que realmente en la perspectiva de los que mueren en un año por otras enfermedades como la tuberculosis, la malaria, es prácticamente nada, es como si un resfrío leve hubiera pasado por la humanidad. Eso se logró gracias a los adelantos científicos. Entonces concluyo,
todo este desafío que se nos viene encima es un desafío necesario. No vamos a poder solucionar ni seguir adelante en medio de toda esta aceleración de la historia, que es lo que traen los desarrollos tecnológicos, sin el desarrollo de la inteligencia artificial, con todos los riesgos y con toda la regulación que se requiere. Gracias, Lauro. Estupendo, estupenda contribución. Buenísimo. Aquí nos vamos enriqueciendo. Gabriel Díaz, adelante, Gabriel. Gracias, muy amable. Mire, la inteligencia artificial es una creación del ser humano, que desde que nació el ser humano viene creando cosas. Creó la rueda, creó la máquina, creó la vacuna, hay 12.000 millones de inventos que ha creado y cada invento de esos, lógicamente, crea un cambio, una regulación, crea una adaptación a esa forma, quita ciertos oficios y pone otros oficios. Y eso sucederá siempre. Lo que pasa es que como la tecnología ha avanzado tanto, ahora esos cambios y esos inventos son mucho más rápidos, mucho más influyentes y mucho más preocupantes. Entonces estamos pensando que la inteligencia artificial acabó con el mundo. No, la inteligencia artificial es uno más de los 2.000 millones de inventos que ha hecho el hombre, que va a requerir una adaptación, un cambio, pero lo hizo el hombre, lo regula el hombre y es capaz de manejarlo el hombre y crear los mecanismos para controlarlo. Lo que hay que aprovechar es cómo eso ayuda y no cómo eso no se haga. Que se haga, claro. Es como si la gente cuando crearon la rueda dijeron, no, qué miedo con la rueda, entonces la gente no va a caminar más. Cuando crearon el carro, entonces, entonces no vamos a caminar, entonces no, prohibido el carro. Porque no, es otra forma de caminar o de caminar donde uno le provoque, entonces uno va caminando donde le provoque. Pero eso no significa que haya que parar eso, sino lo que hay es que organizarlo. Las universidades, por ejemplo, deben tener ya una carrera de inteligencia artificial para que un ingeniero pueda salir ingeniero experto en inteligencia artificial, médico experto en inteligencia artificial, abogado experto en inteligencia artificial. Es un mecanismo más. Es como cuando inventaron los lápices. Antes no se podía escribir, ahora se puede escribir. Eso no significa que los prohibamos, es que lo aprendamos a manejar, lo llevemos a cabo y lo controlemos. Esa es la visión. Qué bien, Gabriel, qué bien, qué buen aporte. Y sabemos que en tu empresa nos contabas al comenzar que ya hay como 20 robots, ¿no es cierto? Y lo interesante de esto es, sí, claro, está sustituyendo gente. Yo quiero decir dos palabritas. Pero el avanza tema más. avanza más y entonces el trabajo de esas personas, como decía Gabriel, habrá otros, se inventarán otros trabajos que sean no tan absolutamente rutinarios. El otro día leía la lista de las profesiones que, de acuerdo a los especialistas de inteligencia artificial, están más amenazadas. Y entonces había contadores, financistas, abogados, es decir, mucha gente que hace muchos procesos y que utilizando tecnología, todo lo que tú quieras, pero ya tú muy fácilmente le dices, hágame esto y me lo haces 2 patadas. ¿Para qué voy a pagarle a un individuo para una rutina que el mismo individuo ya está aburrido de hacerlo? Quisiera tener otra cosa más interesante. Y eso ha seguido cambiando. Estoy de acuerdo con esa evolución y cada vez más rápida que nos cuestiona a todos. Esa es una opinión a lo que dice Gabriel, que sí, comparto 100%. ¿Quién más quiere dar su opinión sobre lo que hemos oído ahora en esta tarde? Hemos oído ya unas 12, 13 intervenciones. Decía el artículo de Harari, que nos coloca en una situación de riesgo, o por lo menos hace como un miedo de la humanidad, lo que decía Hernando, ¿cómo se llaman? Los conservadores que piensan que todo se va a acabar y los otros que dicen, no, deje todo funcionar. Me parece que hay una variable entre todos, pero sí creo que hay muchas opiniones además. Por favor, siéntanse libres ahora, el que quieran, si pueden levantar la mano, levántela, si no, adelante Rigoberto, tu opinión me interesa. Bueno, tengo que reconocer que al leer el artículo de Harari, indudablemente me dejó un vacío existencial por lo que presenta.
Yo no puedo dejar de reconocer las bondades de la inteligencia artificial, todo lo que puede llevar al progreso humano, pero el problema es cuando se use mal y sin ningún control. La siguiente es, ¿hasta dónde podemos controlarla y dónde comienza la línea en la cual la inteligencia artificial sea la que nos maneje? El común denominador es la incertidumbre, que inclusive creo que sus creadores también la tienen. Ellos también tan inciertos están que se están reuniendo y están reconociendo que hay que hablar a ver cómo se controla. Las habilidades de la inteligencia artificial no retroceden, sino que se multiplican exponencialmente y nos dejan atrás. Entonces, ¿cuál es esa habilidad humana que puede ganar esa batalla para no terminar exterminada por la inteligencia artificial? Los sistemas educativos y políticos deberán cambiar para no ser manipulados por la inteligencia artificial, que dominarán unos cuantos para beneficio de ellos, pero que más adelante también serán superados finalmente ellos y también caerán, como dice, y no serán capaces de transmitir la totalidad de sus conocimientos que la inteligencia artificial sí va a ser capaz. Hoy ya tenemos un principio de desconexión, no es sino mirar cómo nos relacionamos con un celular en la mano en un restaurante o en una reunión cualquiera. De hecho, ya hemos cambiado culturalmente. No sé hasta dónde seremos capaces de establecer controles que puedan manejar la inteligencia artificial. No hemos sido capaces de controlar la guerra, se supone que la ONU se estableció para evitarla. ¿No vimos al Papa vestido por la inteligencia artificial? Esas son mis anotaciones. Qué bien, Gracias. qué bien, qué buena contribución, Rigoberto. Excelente, excelente. Alberto Betancur y después Vicente. Adelante, Alberto. Basándose en inteligencia artificial, se creó un programa para crear una melodía, añadirle la letra y elegir la voz de un cantante conocido dentro de un catálogo que se le suministra a uno. Así se crea una canción cantada por Frank Sinatra. Es interesantísimo esto. Les comparto el link. Ahí en el chat pican y se abre el link. Sí. Al picar ahí se abre un documento de YouTube, un video de YouTube, donde se muestra cómo un músico crea una melodía, le pone la letra, escoge dentro, puede escoger Donna Summer o Frank Sinatra o Montserrat Caballé, cualquier cantante famoso dentro de un catálogo de voces. Y se ve cómo funciona eso. Yo me quedé pasmado. Le comenté, le mostré eso a mi hijo que tiene una productora de audiovisuales para publicidad y quedó fascinado porque, o sea, ya no tiene que pagarle a un locutor, escoge el locutor con la voz que quiera, le pone las palabras que quiera y si le puede poner música, ahí viene un programa para crear notas musicales y entonces crea la melodía musical como para hacer un jingle, que vale un dineral componer un jingle. En cambio, él ya lo puede hacer en el laboratorio, ahí en su estudio. Es interesantísimo. Les muestro les comparto ahí el link en el chat y ojalá lo vean y lo disfruten. Alberto, tengo una pregunta para ti. Tú que eres un creativo y has sido un creador de música y de todo esto, ¿tú qué piensas de eso para ti como algo que te haga, que te potencialice a ser mejor o una invasión o te están sacando del ruedo? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, más o menos lo mismo que decía mi amigo Gabriel Díaz, como cuando se inventó el lápiz, ¿no? Cuando se inventó el teléfono. ¿Cómo así que podemos hablar con una persona que está en otro país? ¿No? Pues sí, maravilloso. O sea, son herramientas que uno puede ir aprovechando. Yo pues esta no la he estudiado. Simplemente la vi en estos días y quedé fascinado. Y a propósito de oír estas maravillas que están hablando de la inteligencia artificial, pues me pareció interesante compartirles para que ustedes pueden
por sí mismos puedan ver este invento, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Alberto. Vicente, después Jorge Luis y después Reinaldo. Adelante, Vicente. Hay un Es que radio detrás de alguien. yo quería hacer una invitación, no sé si está Silvio Zuluaga, porque tengo No. entendido que él participa en un grupo de estudio específico sobre Harari y sería muy interesante oír a ese grupo. Ok, buena idea. Sé que él está en un grupo, pero creo que no es específico sobre Harari, pero sí han tenido a Harari varias veces como tema central de sus discusiones. No está Silvio con nosotros, pero se lo transmito, Vicente, con mucho gusto. Reinaldo. Quisiera retomar lo que han dicho ya un par de ustedes, pero en otro sentido, porque creo que aquí nos permite hacer una reflexión más de fondo. Si tomamos el invento que por primera vez el hombre de la cavernícola usó, que fue que pulió una roca y con esa roca pulió y hizo un hacha o hizo una lanza. Obviamente que eso es una creación de inteligencia. ¿Para qué le sirvió? Para dos cosas: para matar animales que necesitaba para sobrevivir y para defenderse. La invención de nuevo, de los carros, que es magnífica, o del avión. ¿Para qué sirven? O para transportar gente o para matar gente tirándole bombas encima a un país. La inteligencia del hombre puede crear cualquier cosa que pueda servirle para su desarrollo personal y el de la humanidad. Creo que en el fondo lo que le falta a la humanidad es desarrollar su visión de para qué crea las cosas, con qué finalidad las crea y cuál es el resultado esperado de lo que está creando, pero en forma consciente. Estoy casi seguro que el que inventó el cuchillo lo que menos pensó era que iba a utilizarlo para matar gente. Igual. Pero el que crea una bomba, ese definitivamente sabe para qué va a ser utilizada. Entonces aquí estamos ya un poco en el plano de la moralidad, de para qué estamos creados. Si estamos creados para destruirnos, bienvenida a inteligencia artificial y ayúdanos a crear cualquier instrumento que pueda controlar a los demás y subyugarlos. Entonces, yo creo que también, eso no lo ha puesto Harari, que debe ser el plano de la discusión, que tú lo anotabas. ¿Quién entonces regula? Es que somos nosotros los que tenemos que autorregularnos, pero debemos encontrar la manera de hacerlo pacíficamente y sin destruirnos y sin destruir lo que puede aportar realmente la inteligencia artificial para el desarrollo evolutivo de la humanidad. No el desarrollo tecnológico, evolutivo. Ahí es donde nos creamos nosotros y nos manifestamos como seres inteligentes que somos. Gracias, Reinaldo. Quería hacer dos comentarios a lo que acabas de decir. Sí. Dos creaciones. La una, la bomba atómica. La bomba atómica fue creada para terminar una guerra, para destruir definitivamente. Pero ¿para qué sirvió? Para terminar la guerra. ¿Se ha vuelto a usar? No. Para detener guerras. Y lo estamos viendo. Depende de para qué la usen. Otro ejemplo, los drones. ¿Se acuerdan hace unos pocos años, 5, 6, 10 años, que el dron, qué maravilla para volar, para sacar fotografías, para cantidad de cosas, y el dron que hoy tira bombas en Ucrania, el dron que se utiliza, entonces no es la creación, es el que está detrás de la creación para qué la usa. Y ahí es el individuo o es el gobierno o es quien use la máquina. Una última cosita que no lo dijiste, pero lo leí hace pocos días. Hay una propuesta en Europa para que la gente que está siendo desplazada por la inteligencia artificial, las máquinas desplazando, como por ejemplo Gabriel con los robots en la empresa que de repente puede liberar a unos empleados. La propuesta es de Bill Gates, que dice que las máquinas
deberían pagar el impuesto de los empleados que dejen de funcionar. De tal manera, los impuestos, digamos, de seguro social, cosas por el estilo, que va a hacer que mucha más gente quede sin trabajo, probablemente. Pero si las máquinas están pagando los impuestos, digamos, de los individuos que estaban ahí, impuestos de seguro social, salud, etcétera, puede ser que esas personas tengan más tiempo de ocio. Y lo que hablaba Silvio Zuluaga una vez, la sociedad del ocio es resultado de la máquina inteligente que desplaza el trabajo de seres humanos. Una idea que quedó ahí. Jorge Luis, adelante. Sí, yo quería, usted sabe, como poner bullets en algunos puntos que me parecen claves. Creo que valdría la pena conseguirnos a alguien que nos pudiera hablar sobre los límites de la generatividad. ¿Verdad que el venenito está en esa palabrita? ¿Sí? El machete, el hacha, el arma no se autogeneraba. La tecnología que estamos generando se está autogenerando. Ahí hay un salto de civilización, ahí hay un salto de humanidad. Es totalmente nuevo, no tenemos parámetros para medir. Los ejemplos que ponía Gabriel están bien, pero aquí hay algo más. Este plus de la generatividad me parece que sería importante verlo con lupa. 2, dudo mucho del control. Entiendo no sé cómo calificarlo, de la posición de Reinaldo, como somos humanos, miremos todos. Vuelvo a insistir, el interés de quienes tienen la tecnología ahora es un interés de empresa privada. ¿Quién controla la empresa privada? Se ha generado, fíjense, exacto, se ha generado hemos sido capaces de generar un centro de pensamiento, un tanque de pensamiento sobre el calentamiento global. Esta comisión de genios, ¿no? De científicos sobre el calentamiento global, ¿tienen algún poder de veto? ¿Tienen algún poder de prohibición? ¿Tienen algún poder de control? ¿Quiénes mandan? Las grandes compañías y los gobiernos. Entonces, ahí hay un tema clave que yo creo que no podemos despacharlo fácil y manejarlo. Hombre, no, vamos a superar, hemos sido, sí, toda la gente, siempre no ha salido adelante. Creo que aquí estamos viendo una cosa distinta que nos está superando por lo menos en este momento. Interesante, interesante, muy valioso. ¿Alguna otra opinión, algún otro comentario pueden levantar la manito que los estoy viendo a todos? Hernando Bernal, adelante Hernando. Yo quisiera decir una palabra sobre Harari. Realmente Harari es un científico, él es un profesor y él ha trabajado y ha investigado, pero básicamente él es un divulgador, o sea, más que un científico, lo que él hace es una divulgación. Y a mí me parece realmente que pues los divulgadores se mueven dentro del ámbito de lo que pues es la publicidad, o sea, ellos generan libros y pues si le publican 3 millones de libros, como es el caso de Harari, pues se vuelven riquísimos y riqueza genera más riqueza desde el punto de vista monetario. Entonces eso es muy claro, pero normalmente o sea, mi punto de vista es cuando uno lee a esos grandes divulgadores científicos, que los ha habido muchos. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, sobre el tema del universo, Sagan era realmente la lectura obligatoria para podernos enterar de la cosmología. Y si uno se pone a pensar en la evolución del cuerpo humano, está Desmond Morris, que también lo leímos hace muchos años y que nos ayudó a entender. Pero lo que sí es importante es que no nos quedemos con el autor que hace la divulgación, sino que tratemos de trabajar con los autores que realmente están trabajando, o sea, con los autores que están produciendo conocimiento.
Y yo quisiera sobre esto decir algo que es muy importante. Yo hablé de la autorregulación de la ciencia. O sea, el conocimiento humano es capaz de regularse a sí mismo. Cuando se hace un estudio científico, se formula una hipótesis. Esa hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Y el trabajo del científico es elaborar el experimento o elaborar el camino para decir hasta qué punto es cierta o no es cierta. Y más aún, en la filosofía de la ciencia, se dice cuando uno ha logrado llegar a una evidencia, es importante falsear esa evidencia. Significa ponerla entre paréntesis y saber si realmente es así o no es así. Entonces, cuando yo estoy hablando de la autorregulación de la ciencia, estoy hablando de la necesidad de que utilizando los mecanismos de la inteligencia artificial, profundicemos cada vez más en esos procesos de autocontrol y autorregulación, que nos van a producir evidencias que se pueden transferir en opinión pública. Por ejemplo, voy a poner un caso concreto. El tema que tenemos sobre la desocupación. Esa es una hipótesis. Si un tipo como Gladens principia a hacer un análisis a nivel de las empresas para saber cómo se está produciendo la desocupación, también nos está generando, y cuando uno lee a ese autor, encuentra realmente que está generando unos elementos de dinámica empresarial, de cómo las empresas mismas están sustituyendo y están permitiendo que las personas que han sido desplazadas de un lado puedan pasar y transformarse, hacer, por decirlo así, un reciclaje para otro lado. Y entonces una política pública debiera atender no solamente al problema de la desocupación, sino al problema de los mecanismos que se pueden desarrollar a nivel empresarial para solucionar ese problema de la desocupación. Eso es lo que yo entiendo por el autocontrol de la ciencia. Y esa es la función que tenemos los investigadores, o sea, esa es la función propia de la investigación en todos los campos de la ciencia. Y distingamos, Harari, sin lugar a dudas, pues como divulgador, dice muchas cosas que muchas de ellas un científico puro, como realmente en el artículo que tú nos mandaste, nos dice claramente, pues ahí se equivocó. Cuando hizo el análisis sobre el Ecuador y sobre los indígenas del Ecuador, pues se equivocó, no fue tan preciso y un antropólogo lo ayuda a corregir. Pero pues la función del divulgador es esa. Y es muy importante que tengamos divulgadores, porque si no los tenemos, pues nos aislamos también de muchos campos de la ciencia que antes no conocíamos. Entonces, un divulgador le ayuda a uno a profundizar, a meterse dentro de ese camino y a tener esa claridad. Eso es lo que yo, digamos, sobre el segundo artículo que tú nos mandaste, yo quería decir eso, es decir, ciertamente Harari hay que medirlo en esos términos. Es muy exitoso y como muy exitoso, pues juega del mismo papel como si fuera un artista de cine y le pagan simplemente por presentarse. Y pues eso crea también envidia. No olvidemos que en el mundo académico la envidia es uno de los elementos también que florece con mucha frecuencia. Pero realmente no tengamos miedo a leer a esos autores porque nos permiten hacer trabajos como los que estamos haciendo y es tratar de profundizar, tratar de conocer más y tratar de tomar decisiones y de preocuparnos en el sentido de preocuparnos, o sea, tratar de ocuparnos con mayor precisión sobre los temas que estamos trabajando. Simplemente era una observación. Gracias, Hernando. Yo quería hacer dos comentarios. Uno, cuando la palabra inteligencia, lo aprendí de los jesuitas, intus legere, leer internamente. Y a mí cuando me dicen que alguien es inteligente, digo, es que ese tipo es capaz de agarrar un montón de cosas que están por allá y las interioriza y las lee, las sintetiza. Cuando hablamos hoy de base de datos, es todos los datos que tienen sobre todo el mundo. ¿Qué hace una inteligencia artificial? Si yo personalmente me pongo a agarrar toda la base de datos que tengo en mi computador para ver qué hay, me vuelvo loco. Esta máquina me lee todo eso que hay ahí y me lo sintetiza.
Y yo digo, wow, claro que es superior a mí, claro que sí, porque es lo que se ha creado. Y estuve buscando para esta reunión algunas cosas de cómo funciona eso. Es decir, el tema de ChatGPT, como no veo muchas manos, permítanme que les muestre esta cosita porque la preparé pensando en ustedes. Dije, ok, ¿qué es ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces dice, se lo pregunté a la inteligencia artificial, es como una computadora, un programa de computadora que puede pensar y aprender como lo hacen los humanos. Imagina que tienes un robot que puede aprender a hacer cosas nuevas, como reconocer fotos de gatos o jugar ajedrez, sin que nadie le enseñe específicamente cómo hacerlo. Eso lo hace la inteligencia artificial. Funciona observando muchas informaciones, encontrando patrones o reglas que puede usar para tomar decisiones o hacer predicciones. Si le muestras a una inteligencia artificial muchas fotos de gatos, le dices cuáles son gatos, eventualmente aprenderá a reconocer nuevas fotos de gatos por sí misma. Y hay diferentes tipos, unas simples, otras específicas. Sugerir la próxima canción que podrías querer escuchar en una aplicación de música, claro. Otras son más complejas, pueden realizar tareas diferentes, como los asistentes virtuales en los teléfonos, que pueden ayudarte a enviar mensajes, buscar información en Internet. Y después, ¿dónde está? Está en todas partes, lo que decía Hernando, en los carros que se manejan solos, hasta los programas que ayudan a los médicos a diagnosticar enfermedades. Es una herramienta poderosa que está cambiando la forma en que vivimos, pero miren lo interesante, el objetivo de la inteligencia artificial es crear máquinas inteligentes. Y esfuerzo multidisciplinar de la ciencia y la ingeniería, una fuerza multiplicadora del progreso tecnológico en nuestro mundo, todo alrededor nuestro, desde la cultura hasta los productos, es producto de la inteligencia. Esto se opone a la inteligencia natural demostrada por humanos y animales. Entonces yo dije, todo el mundo sabrá qué es un algoritmo. Y yo dije, no, preguntémosle, ¿qué es un algoritmo y por qué es la base? Un algoritmo es como una receta de cocina. En lugar de decirte cómo hacer una torta, te dice cómo resolver un problema. En el mundo de las computadoras, un algoritmo es un conjunto de instrucciones que le dice a la computadora exactamente qué hacer con los datos que recibe. Si tiene un algoritmo para sumar números, le dirá a la computadora, toma el número, luego el segundo, el tercero, ponlos juntos. Eso es lógico. Los algoritmos son más complicados. Ayudan a la computadora a aprender por sí mismas, etcétera, etcétera. Les voy a mandar esto para que lo vean, para no aburrirlos. Pero la última es, ¿qué significa ChatGPT? Honestamente yo no sabía. Las letras se refieren a una versión específica de un modelo de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI y que es reconocidamente la más eficiente del mundo en este momento. Chat sugiere que el modelo está diseñado para conversar, es decir, puede generar texto y responder preguntas en un formato de diálogo, como en una charla. Y el GPT, yo no sabía qué era eso, Generative Pre-trained Transformer, indica que el modelo puede generar texto, no solo generar respuestas. Pre-trained, que antes de ser utilizado el modelo fue entrenado en una gran cantidad de texto para aprender el lenguaje. No se entrena desde cero cada conversación. Y las grandes multinacionales tienen un montón de gente trabajando en ese pre-trained y transformer, el tipo de arquitectura de red neuronal que utiliza. Los transformadores son modelos de inteligencia artificial que son muy buenos para entender el contexto en el texto. Entonces se refiere a una inteligencia artificial que puede generar conversaciones de manera coherente y contextual, habiendo sido previamente entrenada en una gama de temas y estilos de diálogos. Perdónenme lo primitivo del acuso, pero parece que es como lo básico, en lo cual a veces yo mismo no tenía la menor idea de qué decía ChatGPT. Ahora, les cuento una última confidencia. Estaba en España con un amigo, Andrés Núñez, y me dice, ¿ya estás en el ChatGPT? Él me lo mandó hace un año cuando salió, el 3. Y le dije, sí, yo estoy ahí practicando, ahí hago preguntitas y para el viaje y cositas. Y me dice, estás loco, ¿cómo puede ser que no estás utilizando el ChatGPT 4?
Y le dije, ¿por qué? Le dije, no, yo no voy a pagar por eso. Me dice, te gastas $20 al mes y te abre la cabeza a otro mundo. Y yo dije, ¿cómo por qué? Entonces le dije que estábamos en nuestro blog y en nuestras reuniones de ex-jesuitas queriendo resumir todo esto que hemos producido en 3 años y ponerlo como en un currículo para disposición de universidades, para aprendizaje a lo largo de la vida. Y me dice, en el chat GPT-4 vas a poder hacer eso, vas a poder resumir todos los YouTubes que ustedes han producido, todos los videos de las sesiones, con todos los temas que han sacado en el blog. Entonces me metí al chat GPT-4. Les cuento que no salgo de aquí, porque todos los días aprendo algo nuevo. Ayer hice una foto de una persona de 79 años sentada en su oficina mirando al mar, que tuviera unas montañas, y le dije eso, hazme eso, y generó una fotografía de un individuo. Entonces dije, estoy enloquecida. Y eso es lo primero que he hecho. Yo me imagino que ustedes han hecho muchas cosas más, pero lo interesante de esto es que te empieza a reventar la cabeza a ¿qué más puedo hacer yo con eso? Esa es mi última contribución, testimonio sobre este tema tan apasionante para todos nosotros. ¿Comentarios? Bueno, entonces, si no hay más comentarios, dale. Para la próxima, ¿por qué no nos traes de GPT-4 qué dice la inteligencia artificial de ese nivel sobre los criterios que ella misma usa, éticos, para tomar decisiones de qué es lo que te dice? Eso sería muy interesante saber si ya tiene ese concepto. Vamos a preguntarlo, claro. Y yo no la tengo, por eso te lo propongo. Bueno, la última información, próximas sesiones. Tenemos el 9 de noviembre, a la semana entrante, a Fernando Mendoza, jesuita, subsecretario general de la Compañía de Jesús, muy queridamente con el grupo de los Gonzagas, nos ha aceptado la invitación a hablarnos sobre el sínodo de la sinodalidad que acaba de terminar en Roma. Fernando está haciendo una síntesis, está muy emocionado de podernos hacer esto. Por favor, inviten a amigos, familiares, los que estén interesados en el tema. Esa es la próxima sesión. El 16 de noviembre, gracias a que unos de ustedes sugirieron temas, y les agradezco muchísimo a los que lo sugirieron, tenemos programado a Pacho Cajiao, que nos va a hablar sobre las reformas educativas que está presentando el gobierno. Pacho, como ustedes saben, sabe muchísimo de eso y con mucha gratitud lo hizo. Gracias, Hernando, por la sugerencia. El 23 de noviembre, el grupo coordinador estaba buscando temas y cosas interesantes y apareció un tema que va a tener el siguiente título: tengo un hijo o hija o nieto o nieta homosexual, ¿qué hago? Hemos invitado a Juanita de Francisco, que maneja una iniciativa que se llama Matices, Transitando en la Diversidad, y ha confirmado que va a participar con nosotros. Este va a ser un tema muy interesante y vamos a ver qué nos trae Juanita, de nuevo abierto a familia, a amigos. Mira, Tati. El 30 de noviembre tenemos a Héctor Abad Faciolince, confirmado por Jaime y por él mismo, que nos va a hablar sobre envejecimiento y muerte. Encuentro con Héctor Abad el 30 de noviembre. El 7 de diciembre, por una sugerencia de Óscar Borrero, conseguimos a Germán Puyana García, que nos va a hablar sobre un libro que él tiene, Un país víctima de su gente. Óscar nos lo ha recomendado, Germán va a hablar de esto. Y el 14 de diciembre, por una iniciativa que Reinaldo Pareja tuvo con nuestro compañero Carlos Alberto Caicedo, Carlos Alberto ha aceptado una invitación para hablarnos sobre papel y lápiz, el proceso creativo. Ese va a ser su tema
y todos conocemos a Carlos Alberto Caicedo, compañero nuestro, gran artista hoy a nivel mundial. Ese va a ser el 14 de diciembre y será la última sesión de este año, porque hemos declarado unilateralmente que a partir del 21 de diciembre nos vamos de vacaciones con nuestros hijos, con nuestros nietos, etcétera, etcétera, hasta el 11 de enero, donde volveremos con alguna de nuestras tertulias. Tenemos de invitado a un padre, Arturo Sosa, y a Germán Andrade Pérez. Vamos a confirmar esas fechas. Esa es la información que tengo. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Listos? Nos vamos entonces. En una semana nos encontramos con Fernando Mendoza y el Sínodo. Promete ser un tema muy interesante. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Gracias. Un magnífico tema. Gracias. Un último tema. Voy a pasar el sombrerito para el blog. Se nos acabó la plática. Con el video les voy a informar cuánto se gastó este año, cuánto recibimos este año, y estamos necesitando la contribución anual. El año pasado tuvimos 28 donantes, todos muy queridos, en distintos rangos. Esperamos lo mismo para mantener esta iniciativa funcionando por lo menos un tiempo más. Muchas gracias. ¿Ya tienes la contabilidad con GTP para que te la haga así, en un bolión? Todavía no, estoy buscando Aplícala. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.